Hola, bienvenido a Pixoguías. Soy Rodrigo, médico especialista en medicina de urgencias, y Sofía, abogada ucraniana con especialidad en Derecho Internacional y colaboradora estrella en Pixoguías, y este es un resumen del video Guía Ceneval Egel Plus Derecho, más 100 reactivos de ejemplo que está disponible en nuestro canal de YouTube. Te dejamos el enlace de ese video en la descripción. En este video únicamente revisaremos ejemplos de reactivos para el área 3, Justicia Alternativa y Fe Pública. Estos reactivos tienen la misma complejidad que el Egel Plus de Derecho. Si deseas revisar el video completo, así como los diferentes tipos de guías que manejamos, te dejamos los enlaces correspondientes en la descripción de este video, así como los enlaces a nuestra tienda en línea y medios de contacto. Asimismo, te dejaremos un video en donde Sofía te da sus mejores consejos para acreditar el Egel Plus de Derecho, y te dejamos el enlace de nuestro primer video Egel Plus de Derecho, realizado en enero de 2022, en donde vemos muy detalladamente cómo es la guía y otros 20 reactivos de ejemplo explicados. Recuerda, todos nuestros videos ya cuentan como un muestrario en sí mismo. Sin más, comenzamos. Área 3, Justicia Alternativa y Fe Pública, reactivos con formato de cuestionamiento directo. Caso: el papel de la justicia alternativa en el fortalecimiento de la fe pública. Antonio, empleado en una empresa textil mexicana, llevó a su empleador ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, CFCRL, por despido injustificado. A través del sistema de justicia alternativa, las partes optaron por un proceso de conciliación en lugar de un litigio convencional. El CFCRL, en lugar de seguir los procedimientos legales convencionales, facilitó un espacio seguro para el diálogo y el consenso. Después de 3 sesiones de conciliación, ambas partes llegaron a un acuerdo justo. Antonio recibió una indemnización y su empleador se comprometió a mejorar las políticas laborales de la empresa. ¿Qué beneficio obtuvo Antonio de optar por el sistema de justicia alternativa del CFCRL? Respuesta: B. Antonio obtuvo una indemnización y su empleador se comprometió a mejorar las políticas. La explicación es que en este caso, a través de la justicia alternativa y el proceso de conciliación, Antonio logró un acuerdo beneficioso sin necesidad de un juicio convencional. Caso: conciliación laboral y fe pública. María, trabajadora de una panadería, llevó su caso de horas extra no remuneradas ante el CFCRL. En lugar de un proceso legal convencional, eligió la conciliación, un método de justicia alternativa ofrecida. Las partes, guiadas por un mediador, mantuvieron un diálogo constructivo. Luego de 2 reuniones, María recibió el pago pendiente y su empleador acordó modificar las prácticas de gestión de tiempo. ¿Cuál fue el resultado de la conciliación en el caso de María? Respuesta: A. María recibió el pago de sus horas extra y se modificaron las prácticas de gestión de tiempo. Respuesta: A. La explicación es que a través del proceso de conciliación se llegó a una solución beneficiosa para ambas partes sin necesidad de un litigio. Caso: conflicto laboral sobre horas extras. Sofía trabaja en una fábrica de textiles. Lleva meses trabajando horas extra casi todos los días, pero su empleador no ha pagado estas horas adicionales. Sofía está al tanto de la existencia del CFCRL del Gobierno de México y considera que la justicia alternativa puede ser un camino para solucionar su problema. ¿Qué debería hacer Sofía según las funciones de su organismo para resolver la disputa con su empleador sobre las horas extra impagas? Respuesta: C. Sofía debería presentar una queja ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para iniciar un proceso de conciliación. Justamente la explicación es que la CFCRL es la entidad encargada de promover y conducir los procedimientos de conciliación entre los trabajadores y los patrones para la solución de controversias laborales antes de acudir a un juicio laboral. Por tanto, Sofía puede utilizar este canal para tratar de resolver su disputa sobre las horas extra no remuneradas. Caso: actuación notarial en el contexto de justicia alternativa. Pedro y Laura, propietarios de un departamento en la Ciudad de México, tuvieron un conflicto sobre la división de los gastos de mantenimiento del inmueble después de su divorcio. En lugar de un proceso judicial, optaron por una justicia alternativa, la mediación. Acudieron a un notario, amparados por la Ley del Notariado de la Ciudad de México de 2018, y esta ley permite a los notarios actuar como mediadores en disputas civiles y comerciales, favoreciendo el diálogo y el consenso entre las partes. En 3 sesiones, Pedro y Laura llegaron a un acuerdo equitativo, asentado por el notario en un acta. Este acto notarial tiene plena validez y fe pública, lo que garantiza el cumplimiento de los acuerdos. ¿Qué rol desempeñó el notario en el conflicto de Pedro y Laura? Respuesta: B. El notario facilitó la mediación y documentó el acuerdo en un acta. La explicación es que según la Ley del Notariado para la Ciudad de México, los notarios pueden actuar como mediadores en disputas civiles y comerciales, dando fe pública de los acuerdos alcanzados.
Caso: abogado ante una disputa y el rol del notario. Roberto y Carlos son socios de una pequeña empresa en la Ciudad de México. A raíz de desacuerdos sobre la distribución de las ganancias, surge una disputa. Ambos tienen un abogado, Daniel, quien también es amigo cercano de ambos. Daniel sabe que un proceso judicial podría dañar no solo la empresa, sino también la amistad. Daniel se acuerda de la ley del notariado para la Ciudad de México de 2018, que permite a los notarios actuar como mediadores en disputas civiles y comerciales. Además, sabe que la fe pública otorga los actos notariales, asegura validez y cumplimiento de los acuerdos. Se encuentra en una encrucijada. Debe iniciar un proceso legal, lo que podría intensificar el conflicto y dañar la relación entre Roberto y Carlos, o sugerir la mediación notarial como una forma de resolver la disputa de manera amigable y justa. Bien, respuesta B. ¿Qué decisión deberá tomar Daniel? Debe sugerir la mediación notarial como una forma de resolver la disputa de manera amigable y justa. Caso: mediación notarial en disputa de propiedad. Raúl y Sonia, divorciados, tenían conflictos sobre la propiedad compartida de su casa en la Ciudad de México. En lugar de ir a juicio, optaron por la mediación notarial, permitida por la Ley del Notariado de la Ciudad de México de 2018. Esta ley confiere fe pública a los acuerdos alcanzados en la mediación. Tras varias sesiones, lograron un acuerdo mutuo legalmente válido y ejecutable. Este caso muestra cómo la justicia alternativa, respaldada por la fe pública, puede resolver eficazmente conflictos legales. ¿Qué valor añade la mediación notarial en la resolución del conflicto entre Raúl y Sonia? Respuesta A. Añade una solución rápida y económica al conflicto. La explicación es que la mediación notarial permite una resolución amigable y rápida. Caso: aplicación del artículo 151 de la Ley del Notariado de disputa de propiedad. Raúl y Sonia, tras su divorcio, confrontaron una disputa sobre la división de su vivienda en la Ciudad de México. Este es un reactivo muy similar al que vimos previamente, entonces te lo dejamos para que lo puedas ver con calma. Ponle pausa al video para que lo revises. Caso: mediación notarial y disputa inmobiliaria. Bien, nuevo caso, muy similar, puedes ponerle pausa al video y seguir adelante. Caso: autenticidad de un testamento. Luisa, una abogada especializada en sucesiones, está manejando el caso de un testamento en disputa. Dos hermanos están peleando por la validez de un testamento que favorece a uno sobre el otro. El hermano desfavorecido alega que la firma en el testamento es falsa. Luisa, conociendo la ley del notariado de la Ciudad de México, sabe cómo manejar esta situación. ¿Cuál es la acción que Luisa debe tomar de acuerdo a la ley del notariado para verificar la autenticidad del testamento? Respuesta C. Luisa debe verificar la autenticidad del testamento ante la notaría, donde se protocolizó el documento para comprobar la firma y el sello del notario. Caso: disputa de propiedad industrial. La empresa Innovatec se enfrenta a una demanda de la competidora Megal Solutions, quien alega que Innovatec ha violado su patente. Innovatec sostiene que su producto fue desarrollado independientemente y busca defenderse utilizando la ley ya indicada, que es la de protección a la propiedad industrial de 2020. Innovatec invoca el derecho a presentar pruebas de la originalidad de su producto y solicita la intervención de un perito para examinar tanto su producto como el de la patente de Megal Solutions. Finalmente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial INPI determina que Innovatec no ha infringido la patente de Megal Solutions, fortaleciendo la confianza en las leyes de propiedad industrial y la fe pública en las resoluciones del INPI. ¿Cómo resolvió Innovatec el conflicto de propiedad industrial con Megal Solutions? Respuesta C. Invocó al derecho de presentar pruebas y solicitó la intervención de un perito, resultando en la resolución favorable del INPI. La explicación es que según la ley de protección a la propiedad industrial, especialmente el artículo 213, que permite la presentación de pruebas durante un procedimiento de infracción, y el artículo 214, que permite la intervención de un experto, Innovatec pudo defenderse eficazmente y demostrar la originalidad de su producto. Caso: disputa de garantía de producto. Carlos compró un televisor de la marca Electrovisión que dejó de funcionar después de 2 meses. Carlos se dirigió al vendedor para uso de la garantía, pero este se negó a repararlo o reemplazarlo. Con la Ley Federal de Protección al Consumidor de 1992, revisada en 2019, Carlos presentó una queja ante la Profeco. La ley respalda el derecho del consumidor a la garantía de productos adquiridos. Profeco intervino y obligó al vendedor a cumplir con la garantía. ¿Cómo utilizó Carlos la Ley Federal de Protección al Consumidor para resolver su problema? Bien, respuesta B es que Carlos presentó una queja ante Profeco, que intervino y obligó al vendedor a cumplir con la garantía. La explicación, pues, es que según la Ley Federal de Protección al Consumidor, especialmente el artículo 92, establece que la obligación del proveedor es garantizar los bienes y servicios, y el artículo 24, que otorga a Profeco la facultad de recibir y tramitar las quejas de los consumidores. Carlos pudo hacer valer su derecho a la garantía del producto. Caso: denuncia de corrupción en servidores públicos.
Ana, una ciudadana preocupada, notó que el funcionario público encargado de los contratos de su municipio favorecía injustamente a una determinada empresa. Ana decidió denunciar este comportamiento invocando la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de 2002, última revisión E2009. Ana presentó una queja ante la Secretaría de la Función Pública, que abrió una investigación. La ley protege a los ciudadanos que denuncian comportamientos corruptos y establece sanciones para los funcionarios que infrinjan sus deberes éticos. La investigación encontró culpable al funcionario, que fue sancionado conforme a la ley. ¿Cómo utilizó Ana la ley federal ya indicada para denunciar el caso de corrupción? Respuesta B es que Ana presentó una queja ante la Secretaría de la Función Pública, que luego investigó y sancionó al funcionario. La explicación es que según la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, específicamente el artículo 8, que establece que cualquier ciudadano puede presentar una queja por conductas indebidas de los servidores públicos, y el artículo 47 establece las sanciones para los servidores públicos que violen sus obligaciones. Ana pudo presentar su denuncia y el servidor público fue debidamente sancionado. Caso: denuncia de corrupción en servidores públicos. Este es un reactivo muy similar al previo, no nos vamos a detener, pero pues puedes ponerle pausa al video para revisarlo. Igual son dos casos parecidos. También Ana es una ciudadana que está en estos tres casos, siendo la protagonista, pero justamente, cambia un poquito el planteamiento, pero la explicación la puedes ver justamente aquí al ponerle pausa al video. Caso: denuncia de negligencia en servidores públicos. Carlos, un ciudadano consciente, observó que el servidor público responsable de la manutención de las áreas verdes de su ciudad ignoraba de manera constante sus obligaciones. Las áreas verdes estaban en deterioro y Carlos sospechó de negligencia. Decidió actuar y se respaldó en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de 2002, última revisión E2009. Carlos presentó una queja ante la Secretaría de la Función Pública, que inició una investigación. Esta ley protege a los ciudadanos que denuncian actos indebidos. Bien, en este caso, la investigación determinó que el servidor era culpable de negligencia y fue sancionado conforme a la ley. En este caso, ¿cómo se favoreció el hecho de el actuar de Carlos? Bien, Carlos presentó una queja ante la Secretaría de la Función Pública, que llevó a cabo una investigación y, basado en las pruebas, sancionó al servidor público. La explicación la puedes ver justamente aquí. Bien, este es un reactivo muy parecido, puedes ponerle pausa al video para revisarlo. Seguimos adelante. Caso: violación de derechos de autor y mediación. Javier, un escritor de novelas de ciencia ficción, notó que una productora de películas estaba promoviendo una película que tenía una trama muy similar a su obra más popular. Javier sospechó de una violación de sus derechos de autor y decidió actuar basándose en la Ley Federal de Derecho de Autor de 1996, última revisión de 2020. En lugar de presentar de inmediato una demanda formal, Javier optó por un enfoque de justicia alternativa y solicitó una mediación. Esta ley ofrece protección a los autores y establece métodos de resolución alternativos para disputas de derechos de autor. La mediación resultó exitosa, con la productora reconociendo el trabajo de Javier y acordando compensarlo adecuadamente. ¿Cómo procedió Javier? Apoyándose de la ley correspondiente ante la sospecha de una violación de sus derechos de autor. Respuesta B. Javier optó por una mediación, un enfoque de justicia alternativa que llevó a un acuerdo mutuo con la productora de películas y una compensación adecuada para él. Caso: plagio de canción. María, una reconocida cantautora, se sorprende al escuchar en la radio una canción de un artista emergente que tiene una melodía y letras sorprendentemente similares a una de sus propias composiciones. Aunque nunca ha tenido que enfrentar una situación así, María está familiarizada con la Ley Federal del Derecho de Autor y sabe qué opciones tiene para manejar esta situación. ¿Qué debería hacer María basándose en esta ley para abordar esta posible infracción de sus derechos de autor? Respuesta B. María debería presentar una demanda formal por infracción de derechos de autor ante la autoridad correspondiente, proporcionando pruebas de su reclamación. La explicación es que, de acuerdo a esta ley, cualquier persona que se sienta afectada por una infracción a sus derechos de autor puede presentar una demanda ante las autoridades correspondientes. En este caso, María debería reunir pruebas de su reclamo, como las grabaciones originales de su canción y cualquier registro de derechos de autor que tenga, y presentar una demanda. Caso: discriminación en el trabajo. Carlos es un trabajador de origen indígena en una empresa de tecnología en México. Recientemente ha notado que sus compañeros de trabajo y sus superiores tratan de manera diferente a él y a otros empleados indígenas. Carlos siente que se le ha negado un ascenso debido a su origen étnico. A pesar de sentirse frustrado y desilusionado, Carlos conoce la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación de 2003, última revisión en 2022, y está dispuesto a tomar medidas. ¿Qué acción debería Carlos tomar con base en esta ley para abordar la situación de discriminación en su lugar de trabajo? Bien, respuesta B.
que es Carlos debería presentar una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, ya que este organismo se encarga de recibir y resolver las quejas y denuncias por actos de discriminación. La explicación, pues justamente la puedes revisar aquí. Nos dice que de acuerdo con esta ley, en su artículo 18, la CONAPRED es el organismo encargado de recibir y resolver las quejas y denuncias por discriminación. Caso: disputa de prestaciones médicas bajo la ley del Seguro Social. Jorge, un empleado de una empresa de construcción en México, tuvo una lesión en el trabajo y requirió cirugía. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, negó la cobertura de su operación alegando que la lesión no era laboral. Con el apoyo de su abogado, Jorge apeló la decisión. Utilizaron la ley ya indicada que establece el derecho de las prestaciones médicas por lesiones en el trabajo. Finalmente el IMSS reconoció pues que la lesión de Jorge fue un accidente de trabajo y cubrió su cirugía. ¿Qué acción emprendió Jorge para resolver su disputa en el IMSS? Respuesta B. Apeló a la decisión del IMSS con ayuda de un abogado. Caso: apelación ante la Administración Pública según la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Sara, una pequeña empresaria, fue sancionada por una supuesta violación de normas de comercio por la Administración Pública. Sara creía que la sanción era injusta, así que decidió apelar la decisión. Esta ley estipula que cualquier persona tiene derecho a ser oída y ofrecer pruebas antes de que se tome una decisión con base a sus intereses. Finalmente, la Administración Pública revocó la sanción al encontrar que Sara había cumplido con las normas. ¿Cómo utilizó Sara la ley indicada? B. Apeló la decisión y presentó pruebas de su cumplimiento de las normas. Bien, ese es otro caso muy similar de apelación a la Administración Pública. Te lo dejamos para que lo puedas revisar con calma. Seguimos adelante. Bien, este es otro caso similar de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Te dejamos también este caso para que le puedas poner pausa, lo puedas revisar con calma y también la explicación. Caso: solicitud de licencia comercial rechazada. Juan, un emprendedor, solicitó una licencia comercial para abrir una tienda de mascotas en su localidad. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por la autoridad local sin una explicación clara. Conociendo la Ley Federal del Procedimiento Administrativo de 1994, última revisión en 2018, Juan sabe que tiene derecho a una justificación detallada. ¿Qué debería hacer Juan, de acuerdo a la ley indicada, para obtener una justificación detallada del rechazo de su solicitud de licencia? Respuesta: C. Juan debe solicitar una revisión de la decisión y pedir una justificación detallada a la autoridad local que rechazó su solicitud de licencia. La explicación es que según esta ley, en su artículo 49, toda resolución debe ser debidamente fundada y motivada, y las autoridades tienen la obligación de exponer claramente las razones legales y factuales que sustentan su decisión. Área 3. Justicia alternativa y fe pública. Reactivos con formato de completamiento. Arturo es un agricultor que ha sido despojado de sus tierras en el estado de Chiapas, México, por una empresa multinacional. A pesar de tener un título legítimo sobre la tierra, la empresa ha conseguido una resolución administrativa a favor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, alegando que las tierras están en una zona estratégica para el desarrollo económico del país. Arturo presentó un recurso administrativo en contra de la resolución, pero fue rechazado. Ahora busca impugnar dicha resolución ante el Poder Judicial, alegando la violación de sus derechos humanos, el debido proceso y el derecho a la propiedad. Lo que puede hacer es... Respuesta B. Arturo puede presentar un amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito contra la resolución administrativa basado en la violación de sus derechos humanos y al debido proceso legal, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo. La explicación la puedes ver justamente al ponerle pausa al video. Javier, un trabajador en la Ciudad de México, ha estado contribuyendo al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit durante los últimos 15 años. Recientemente solicitó un préstamo para adquirir una vivienda, pero se le negó el crédito. Según el Infonavit, Javier no cumplía con el requisito de haber cotizado en los últimos 2 años consecutivos. Javier está convencido de que ha cumplido con todos los requisitos para obtener el crédito, por lo que desea impugnar la decisión del Infonavit. Lo que puede hacer es... Respuesta C. Javier puede presentar un recurso de revisión ante la Comisión Consultiva de Dictaminación del Infonavit y, en caso de que se ratifique la negativa, puede acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través del juicio contencioso administrativo. La explicación pues justamente la puedes encontrar al ponerle pausa al video en la parte de abajo del reactivo. Carla es una candidata independiente que se postuló para la presidencia municipal de Toluca en el Estado de México. Sin embargo, el Instituto Electoral del Estado de México, IEM, negó su registro argumentando que no cumplía con el número suficiente de firmas de apoyo.
Carla asegura que cumplió con los requisitos establecidos y que desea impugnar la decisión del IEM. Lo que puede hacer es... Respuesta B. Carla puede presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente ante la Sala Superior, en contra de la resolución del IEM. La explicación la puedes revisar justamente en esta parte. Sofía es una joven activista que ha estado trabajando para promover la transparencia y la lucha contra la corrupción en su ciudad natal, Monterrey, Nuevo León. En reconocimiento a su trabajo, Sofía fue elegida como representante ciudadana en el Consejo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Nuevo León, ITAI-PNL. Sin embargo, poco después de asumir su cargo, el ITAI-PNL la destituyó alegando conflictos de intereses sin proporcionar más detalles o pruebas. Sofía está convencida de que su destitución fue injusta y que se hizo en un intento de silenciar su labor de activismo. Ella quiere impugnar la decisión. Lo que puede hacer es... Respuesta B. Presentar un recurso de amparo directo ante un tribunal federal. La explicación justamente en esta parte. Caso violación de la libertad de expresión. Ana, periodista independiente, recientemente publicó un informe detallado que criticaba la gestión de un político local. Poco después de la publicación, fue arrestada por supuesta difamación. Ana, siendo consciente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, sabe que su libertad de expresión puede estar siendo violada. Ana, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para proteger su derecho a la libertad de expresión deberá B. Buscar apoyo de organizaciones internacionales de derechos humanos para hacer pública su situación. Caso: detención ilegal y trato inhumano. José, un periodista, ha sido detenido ilegalmente y sometido a trato inhumano y degradante por exponer la corrupción gubernamental. José, familiarizado con la Ley Nacional de Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, revisada por última vez en 2022, sabe que tiene derechos que han sido violados. José, de acuerdo con la Ley Nacional de la CNDH, para buscar justicia y remediar la violación de sus derechos, podría... Respuesta C. José o alguien en su nombre puede presentar una queja ante la CNDH. Caso: desplazamiento forzado. Laura y su familia fueron desplazados de su hogar en un pequeño pueblo por la violencia de un grupo armado ilegal. Su casa fue incendiada y han perdido todas sus pertenencias. Laura, familiarizada con la Ley General de Víctimas, revisada en 2022, sabe que tiene derechos que protegen a las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con esta ley, para recibir apoyo y justicia por el desplazamiento forzado que su familia y ella han sufrido, ¿qué debería hacer? Bien, en este caso la respuesta es C. Debería acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para solicitar ayuda, reparación integral y medidas de no repetición. Y pues la explicación es que según esta ley, en su artículo 19, las víctimas tienen derecho a medidas de asistencia, protección, atención, reparación integral y de no repetición. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el organismo encargado de brindar esta ayuda y garantizar los derechos de las víctimas. Caso: disputa comercial. María y Pedro son socios en un negocio de importación y exportación. Recientemente han surgido disputas entre ellos sobre la dirección del negocio, causando un impasse. María, familiarizada con la Ley Federal de Correduría Pública de 1992, comprende que hay una forma alternativa de resolver la disputa. De acuerdo con esta ley, para resolver la disputa con Pedro, bien, respuesta C. María debe sugerir la intervención de un corredor público para mediar en la disputa. La explicación es que, según esta ley, en su artículo 6, los corredores públicos pueden actuar como mediadores en las controversias comerciales. Al intervenir como mediadores, pueden ayudar a las partes a llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio, evitando así la necesidad de procedimientos judiciales prolongados y costosos. Caso: contrato comercial disputado. Javier y Juan son propietarios de empresas que recientemente firmaron un contrato para el suministro de bienes. Sin embargo, surgió una disputa sobre los términos del contrato. Juan, al conocer esta ley, sabe que hay mecanismos alternativos para resolver el conflicto. ¿Qué acción debería tomar Juan de acuerdo a esta ley para resolver la disputa contractual con Javier? Respuesta C. Juan debe proponer el recurso a un corredor público para actuar como árbitro en la disputa. Caso: malversación de fondos públicos. Ana, una auditora interna en una entidad del gobierno, descubre irregularidades en la gestión de fondos públicos que sugieren malversación por parte de un alto funcionario. Conociendo la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ana sabe que debe tomar medidas. Para denunciar la malversación de fondos públicos que ha descubierto, ¿qué debería hacer? Bien, C.
Ana debe presentar una denuncia ante el órgano interno de control en su entidad, proporcionando toda la información y evidencia que ha recopilado. La explicación es que según el artículo 47 de esta ley, cualquier servidor público que tenga conocimiento de una conducta irregular de otro tiene la obligación de denunciarla ante la instancia correspondiente. Caso incumplimiento de deberes públicos. Este es un caso muy parecido, te dejamos justamente este reactivo para que lo puedas revisar con calma, ponle pausa al video, revísalo y aquí está la explicación. Caso disputa sobre la propiedad de bienes inmuebles. Elena y Raúl fueron pareja durante 10 años y adquirieron una casa juntos. Ahora que se han separado, surgió una disputa sobre quién tiene derecho a quedarse con la propiedad. Elena está consciente del Código Civil Federal y sabe que puede recurrir a él para resolver este conflicto. Para determinar a quién pertenece la propiedad de la casa, respuesta C. Elena debe acudir a un tribunal para que se determine la propiedad de la casa basándose en las leyes y hechos pertinentes. La explicación es que según el Código Civil Federal, en sus artículos 830 y 831, la propiedad de los bienes se determina por la titularidad o la posesión. Si hay una disputa sobre la propiedad de bienes inmuebles, como en este caso, es necesario acudir a un tribunal para que, con base en las pruebas presentadas, se determine la propiedad. Caso acusación de fraude. Pedro es un pequeño empresario que contrató a Luis, un consultor independiente, para mejorar la eficiencia de su negocio. Sin embargo, después de realizar un pago significativo, Pedro descubre que Luis no posee ninguna de las habilidades o experiencia que afirmaba tener y sospecha que ha sido víctima de fraude. Conociendo el Código Penal Federal, Pedro sabe que tiene opciones para manejar la situación. Después de descubrir que posiblemente ha sido víctima de fraude, en este caso, Pedro debe reportar a Luis a las autoridades, proporcionando toda evidencia de sus sospechas de fraude. Respuesta C. La explicación es que de acuerdo al Código Penal Federal, en su artículo 386, el fraude se define como el acto de hacerse ilegítimamente de algún bien total o parcialmente ajeno mediante el engaño. Si Pedro sospecha que ha sido víctima de fraude, tiene la responsabilidad de informarlo a las autoridades correspondientes. Caso orden de demolición. Juanita es dueña de una antigua casa que ha sido declarada en estado de ruina por el municipio. Se le ha emitido una orden de demolición, pero Juanita cree que la casa aún es segura y que la orden es injusta. Conociendo la ley de amparo, sabe que tiene opciones para luchar contra esta decisión. Para impugnar la orden de demolición, respuesta C, Juanita debe solicitar un amparo ante el juzgado correspondiente para impugnar la orden de demolición. La explicación es que según la ley de amparo, en sus artículos 107 y 108, un ciudadano tiene el derecho de solicitar un amparo cuando considere que sus derechos han sido violados por actos de autoridad. Si Juanita cree que la orden de demolición es injusta, puede presentar un amparo y si se concede, la orden de demolición se suspenderá hasta que se resuelva el caso. Caso disputa por tierras agrícolas. Lucas y Fernando son dos campesinos que trabajan parcelas de tierra contiguas. Recientemente ha surgido una disputa porque Lucas cree que Fernando ha extendido su parcela más allá de sus límites originales, invadiendo parte del terreno de Lucas. Conociendo la ley agraria, Lucas sabe que tiene opciones para manejar la situación. Para resolver la disputa sobre la delimitación de las parcelas, C. Lucas debería presentar un caso ante el Tribunal Agrario para resolver la disputa sobre la delimitación de las parcelas. La explicación es que según la ley agraria, en sus artículos 164 y 165, las disputas sobre los límites de las parcelas deben ser resueltas por el Tribunal Agrario. Este tribunal tiene la facultad de resolver disputas entre campesinos respecto a los límites y la propiedad de las parcelas agrícolas. Caso libertad de expresión. Mario es un periodista que trabaja para un medio de comunicación local. Recientemente publicó un artículo crítico sobre un político local. Después de la publicación, Mario comenzó a recibir amenazas y presiones para retirar el artículo. Conociendo la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, Mario sabe que tiene opciones para proteger su libertad de expresión. Para proteger su derecho a la libertad de expresión, C. Mario debe informar a las autoridades sobre las amenazas y buscar protección para ejercer su derecho a la libertad de expresión. La explicación es que, según el artículo 6 de la Constitución, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Sofía es dueña de una pequeña empresa de catering. Recientemente ha recibido una multa del Servicio de Administración Tributaria SAT por no presentar ciertos documentos a tiempo. Sofía está segura de que presentó todos los documentos y considera la multa injusta. Conociendo la ley federal del procedimiento contencioso administrativo, sabe que tiene opciones para impugnar la decisión. Para impugnar la multa impuesta por el SAT, C. Sofía debe presentar un recurso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para impugnar la multa.
La explicación es que según el artículo 3 de la ley ya indicada, cualquier persona que se sienta perjudicada por una resolución administrativa definitiva tiene el derecho de presentar un recurso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Caso Obligaciones fiscales. Alberto es un pequeño empresario que recientemente expandió su negocio y comenzó a exportar productos al extranjero. Sin embargo, Alberto desconoce las obligaciones fiscales que esto conlleva y no ha pagado los impuestos correspondientes a estas actividades. Bajo el Código Fiscal de la Federación, Alberto tiene opciones para regularizar su situación. Para cumplir con sus obligaciones fiscales, C. Alberto debe buscar asesoramiento fiscal y pagar los impuestos adeudados, además de informarse sobre las futuras obligaciones fiscales que surgen de la exportación. La explicación es que según los artículos 18 y 20 del Código Fiscal de la Federación, es responsabilidad de Alberto como contribuyente cumplir con todas sus obligaciones fiscales correspondientes a sus actividades económicas, lo que incluye el pago de impuestos sobre las exportaciones. También es aconsejable que Alberto busque asesoramiento fiscal para entender y cumplir con sus obligaciones. Caso Conflicto laboral y conciliación prejudicial individual. Carlos es un trabajador de una empresa de tecnología y recientemente ha sido despedido de manera injustificada sin recibir la indemnización correspondiente. Está considerando tomar medidas legales, pero antes desea intentar un proceso de conciliación. Conoce los lineamientos para el procedimiento de conciliación prejudicial individual y sabe que esto podría ser una opción viable antes de proceder a juicio. De acuerdo a los lineamientos, para buscar una solución a su situación laboral, C. Carlos debería presentar una solicitud ante el centro de conciliación correspondiente para iniciar un proceso de conciliación prejudicial individual. La explicación es que de acuerdo a los lineamientos para el procedimiento de conciliación prejudicial individual, cualquier trabajador que considere haber sido despedido de manera injustificada tiene el derecho de solicitar una conciliación prejudicial individual. Caso Conflicto vecinal y mecanismos alternativos. Julia y Francisco son vecinos que han tenido un conflicto recurrente sobre los límites de su propiedad. Recientemente, el conflicto escaló a un daño en la propiedad. Julia, que está familiarizada con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, cree que la situación podría resolverse sin recurrir a un juicio penal. Según esta ley, C. Julia y Francisco deberían intentar resolver su conflicto a través de un proceso de mediación. La explicación es que según el artículo 19 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, un mecanismo alternativo de solución puede ser utilizado para resolver conflictos relacionados con hechos que constituyen delitos como el daño a la propiedad. La mediación podría permitirles encontrar una solución que satisfaga a ambas partes evitando un juicio penal. Un cónyuge ha decidido disolver su vínculo matrimonial, para lo cual, en atención a lo establecido en el Código Civil Federal, invoca la causal de hábito de embriaguez amenazando el patrimonio familiar. Una vez emplazando a juicio a otro cónyuge, deciden pedir ayuda para encontrar una solución satisfactoria que facilite la comunicación y negociación entre ellos sin necesidad de que sea dictada una sentencia. El medio para solucionar el conflicto es B. Mediación. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. En este caso nos ponen un reactivo muy similar donde hablamos de los MASC. Te sugerimos que le pongas pausa al video para que lo revises con calma y aquí la explicación, ya que son reactivos muy extensos. La empresa Software Titans y la startup Technovate firmaron un acuerdo de asociación para el desarrollo de conjunto de una nueva plataforma de comercio electrónico. Sin embargo, después de 6 meses, surgió un desacuerdo importante en la relación a la propiedad intelectual del software desarrollado. Ambas partes están considerando tomar medidas legales, pero también entienden el valor del tiempo y los recursos que un litigio podría consumir. Si Software Titans y Technovate quieren resolver su disputa de propiedad intelectual sin recurrir a un juicio, el método alternativo de solución de controversias MASC apropiado será A. Arbitraje, donde un árbitro o un papel de árbitros emitirá una decisión vinculante basada en las pruebas y argumentos presentados por ambas partes. Aquí tenemos un reactivo muy parecido, te lo dejamos para que le puedas poner pausa al video y lo revises con calma. La ONG Salvando el Planeta y la compañía minera Golden Rocks tienen un conflicto sobre un proyecto de minería en una zona rica en biodiversidad. La ONG argumenta que el proyecto está causando daño irreparable al medio ambiente y a las comunidades locales, violando así la ley ambiental nacional e internacional. Por otro lado, Golden Rocks sostiene que ha cumplido con todas las regulaciones necesarias, llevando a cabo estudios de impacto ambiental y adoptando medidas de mitigación. Ambas partes son conscientes de la repercusión negativa que una larga batalla legal podría tener en su imagen pública y están dispuestas a considerar un método alternativo de solución de controversias MASC.
El método alternativo de solución de controversias MASC y tipo de tercero neutral será más apropiado. ¿Cuál? ¿Negociación, arbitraje o mediación? Respuesta C. Mediación. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Bien, este es un reactivo muy parecido, te lo dejamos para que le puedas poner pausa al video también. Y finalmente, último reactivo de este video. La empresa de software Bytes Ahead y la empresa de hardware TechTitan están en disputa por una colaboración en la creación de un nuevo dispositivo tecnológico. Ambas empresas tienen una visión diferente sobre el futuro del producto y están en desacuerdo sobre el enfoque de desarrollo y la distribución de los ingresos. Ambas partes quieren evitar un litigio prolongado que podría poner en peligro la colaboración y están dispuestas a considerar un método alternativo de solución de controversias MASC. Este MASC y tipo de tercero neutral, ¿qué sería más apropiado? Será B. Mediación. La explicación es que en este caso la mediación puede ser la mejor opción. Un mediador con experiencia en el sector tecnológico y en conflictos empresariales puede facilitar el diálogo entre Bytes Ahead y TechTitan. Esta persona podría ayudar a ambas empresas a entender mejor las perspectivas de la otra y a explorar posibles soluciones que satisfagan las necesidades de ambas partes. Este enfoque podría no solo resolver el conflicto, sino también mantener la relación de colaboración entre empresas. Thank you all for tuning in today. I hope you found this video helpful and informative as you navigate your journey in the field of law. We have covered a range of valuable tips and shared some useful resources to support your studies. Remember that success in law school comes from the combination of your dedication and passion for law. So if you enjoyed this video and found it helpful, please do not hesitate to like and share it with your fellow law students. Sharing the knowledge and supporting each other is what makes our legal community stronger. So if you have any questions or need further assistance, feel free to reach to us, and we are here to support you on your path to becoming a successful professional. So once again, thank you for watching, and I wish you all the best in your academic achievements. Stay motivated, stay curious, and keep striving for excellence. Goodbye. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace hacia la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. Dicho guías está disponible las 24 horas los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada.